No sé si te ha pasado alguna vez esto, quiero comentarte. Presta toda la atención, por favor. No sé si alguna vez te ha pasado que en las mañanas cuando te despiertas o cuando suena la alarma más bien y te está despertando para ir a la escuela o para ir a hacer tus quehaceres o tus actividades o para ir a tu trabajo, normalmente decimos, cuando suena la alarma, ¿qué pensamos o qué decimos? 5 minutos más. ¿A alguien les ha pasado eso? Que levante su mano como señal. ¿O soy el único que le ha pasado eso? ¿Qué decimos? 5 minutos más. Y en ese momento entramos en un conflicto porque sabemos lo que tenemos que hacer. ¿Qué tenemos que hacer? Levantarnos. Porque si la pusimos a esa hora es precisamente para que no se nos hiciera tarde. Pero normalmente siempre andamos corriendo y siempre se nos hace tarde. Por esos 5 minutos que se convierten en 10, a veces se convierten hasta en 20 y algunos ya de plano, los más activos, de plano ya ni van a trabajar ni van a la escuela, ¿verdad? Y en ese momento cuando suena la alarma y decimos 5 minutos más, entramos en un conflicto. Di conmigo, conflicto. ¿En el conflicto de qué? De me tengo que parar, sé lo que tengo que hacer, pero estoy cansado, quiero 5 minutos más. Hoy quiero compartirles y quiero hablarles acerca de un conflicto que tuvo Saúl, no parecido a lo que te estoy contando. Él tuvo un conflicto muy diferente y muy fuerte también. Pero esta historia de Saúl y su conflicto hoy nos va a enseñar muchas cosas. Este tema se llama el conflicto. Ya hasta me estoy especializando para títulos de películas de Hollywood, ¿verdad? El conflicto. ¿Cómo se escucharía? Imagínate, vas a ver al cine, el conflicto. Oh, bueno, yo me echo porras a mí mismo porque creo que mi mamá hoy no vino, ¿verdad? Pero ¿se escucha bien o no se escucha bien? ¿Qué es conflicto? Conflicto en el diccionario, rápidamente, no voy a entrar en este detalle tanto, en este punto, pero conflicto en el diccionario es una oposición o desacuerdo entre dos personas o entre varias personas. Conflicto es guerra, combate o pelea derivados de una oposición o rivalidad prolongada. Te lo vuelvo a repetir la última. ¿Qué es conflicto? Es una guerra, un combate o una pelea. Es una batalla. El conflicto está diciendo que es una batalla. Como en las mañanas, me levanto o 5 minutos más. Y es un conflicto. Cuando muchas veces Dios nos dice, vas a ayunar, y decimos, sé que tengo que ayunar, pero, ¿verdad? Yo como demasiado. Me gusta mucho comer y desayuno a las 5 de la mañana, mis 2 tamalitos, mi licuadote mi litro de licuado, ¿verdad? Y entonces tú dices, entro en un conflicto, ¿ayuno o como? ¿Qué hago? El conflicto, di conmigo, conflicto es una batalla, conflicto es un combate y a veces es prolongado incluso o se deriva de la oposición o rivalidad prolongada. Hay conflictos que nosotros todavía tenemos. ¿Cuántos tienen conflictos, sinceramente? Conflictos internos. ¿Es así o no es así? Quiero que vayas conmigo, por favor, aquí a primer libro de Samuel, capítulo 19, primer libro de Samuel, capítulo 19, versículo 4 al 6 vamos a leer. Y mira lo que vamos a leer, en lo que lo buscas, quiero ubicarte en la historia. Saúl sigue siendo el rey de Israel porque él sigue ahí gobernando, pero realmente ya Dios lo había desechado desde años atrás. ¿Por qué lo había desechado a Saúl, que era rey de Israel? ¿Por qué? Porque era desobediente, porque persistió en pecar y el Espíritu Santo se apartó de Saúl. Y Dios unge a un joven de aproximadamente 16 años que se llamó David. ¿Estamos hasta aquí bien? Como se aleja el Espíritu Santo de Saúl, Saúl ya no gana batallas y un día se les presenta en el capítulo 17 de este mismo libro Goliat, el gigante de más de 3 metros, y nadie lo puede vencer excepto David. En el capítulo 18 vemos cómo David sube una fama impresionante porque no fue cualquier cosa. Él tenía menos de 20 años sin armadura, ¿verdad? Dice que era rubio, que era hermoso de parecer, que no parecía modelo, menos un guerrero, pero con 5 piedras que él escogió, tomó una y se la clavó en la frente a Goliat. Y entonces lo mató y se hizo de gran fama David. Y entonces
cuando él salía a la guerra, David se hizo guerrero, de los mejores guerreros o el mejor guerrero de toda una nación. Salía y cada vez que él salía vencía al pueblo de Israel. Pero dice incluso la palabra que él desbarataba a los filisteos, los acababa. Dios estaba de una forma muy sorprendente en David. Y entonces las mujeres van cantando: Saúl mató a 1000, pero David a sus 10,000. En el capítulo 18, y entonces hay envidia en el corazón de Saúl. ¿Se acuerdan que hace 8 días vimos acerca de la envidia? Que no es nada buena. Pero ¿qué pasa en este momento? ¿Qué pasa en este momento? Saúl quiere matar a David. Ya está, ¿verdad?, en su corazón el deseo de matarlo. Y entonces, en el capítulo 18 vemos que le lanza una lanza, pero David escapa. Pero ya en el capítulo 19, en el que vamos a leer abiertamente, en los primeros versículos, Saúl dice: quiero que maten a David. Quiero que lo maten ya. Ya no lo aguanto. Ya no aguanto toda su fama, todo lo que están diciendo de él. Nada más de recordarlo me duele hasta el estómago. Tal vez pudo haber dicho así Saúl. Y en el versículo 4, mira lo que dice su hijo Jonatán. Y Jonatán habló bien de David a Saúl su padre y le dijo: no peque el rey contra su siervo David, porque ninguna cosa ha cometido contra ti. Y porque sus obras han sido buenas para contigo. ¿Qué le está diciendo Jonatán a Saúl su padre? ¿Por qué lo quieres matar? ¿Qué ha hecho de malo David? Y la respuesta es que no había hecho nada malo. Al contrario, había hecho cosas muy buenas. Estaba sacando las victorias para toda una nación, para la nación de Israel. ¿Sí me sigues hasta aquí? Versículo 5, por favor, léelo conmigo. Dice: pues él tomó su vida en su mano y mató al filisteo, o sea, a Goliat. Y Adonai, Dios, dio gran salvación a todo Israel. Tú lo viste, le está diciendo Jonatán a su padre, tú lo vistes y te alegraste. ¿Por qué pues pecarás contra la sangre inocente, matando a David sin causa? Saúl quiere matarlo. Jonatán le dice: reflexiona, padre, por favor. Lo que estás haciendo, lo que estás pidiendo, nos va a perjudicar a toda nuestra casa, porque vas a derramar sangre inocente. Él no ha hecho nada malo. Y entonces versículo 6, aquí es el conflicto. Di conmigo: conflicto. Y escuchó Saúl la voz de Jonatán, y juró Saúl: vive Adonai, que no morirá. ¿Cuál es el conflicto aquí? ¿Cuál es el conflicto? Saúl, por un lado, quiere matar a David, pero llega Jonatán y le dice: padre, abre tus ojos, abre tu corazón. Lo que estás haciendo está totalmente equivocado. Y entonces reflexiona Saúl y dice: es cierto, hijo, me has abierto mis ojos. Es cierto, iba a matar a un inocente, no lo voy a matar. Y entonces él juró que no lo iba a matar. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido conflictos similares? A lo mejor tú puedes decir: similares, pastor, yo no quiero matar a nadie. Pero cuando hay odio, cuando hay un odio elevado, hay gente que me ha dicho: yo lo visualizo muerto. Y hay personas que incluso sí han mandado a matar a las personas. ¿Qué conflicto tenemos cuando venimos a la iglesia y Dios nos confronta con su amor después de que hemos pecado? Tal vez le dejamos el ojo morado a nuestra esposa en nuestra casa, y venimos y somos confrontados y pensamos que Dios no nos va a recibir, y al contrario, derrama su amor sobre nosotros. Y entonces en ese momento lo que estábamos haciendo empieza a haber como un shock dentro de nosotros, como un choque de ideas, de pensamientos, y decimos: yo pensaba que tú eras así, Señor. Y tenemos un conflicto en nuestra mente, en nuestro corazón. No sé si me estoy dando a entender. Muchos, de alguna de otra manera, en algunas cosas tenemos conflictos. Y Pablo lo dice: quiero hacer lo bueno, pero termino haciendo lo malo que no quiero hacer. Y lo bueno que quiero hacer, no lo hago. Conflicto. Di conmigo nuevamente: conflicto. ¿Cuántas personas ya se quieren separar de sus esposos porque ya no los aguantan? Y no las culpo, mujeres. Hay hombres muy especiales que deberían ya de arrepentirse de haber reaccionado desde hace años, y siguen con las mismas cosas. Y las mujeres a veces ya dicen: ya me voy,
Ya no quiero estar con este hombre. Pero a veces el Espíritu Santo te dice, por algo vale la pena pelear, es por el matrimonio. Tienes que pelear hasta el final. Y entonces entras en un conflicto. Ahora, ¿cómo se termina un conflicto? Quiero preguntarte yo. Pregúntale al que está a tu lado, por favor, si le tienes confianza. Y si lo ves muy serio, de todas maneras, pregúntale. Dile, ¿cómo se terminará un conflicto? Es muy sencilla la respuesta, aunque no tan sencillo de hacerlo. Y es con una decisión. Así de sencillo. ¿Cómo se termina un conflicto? Decidiéndolo. Y vas a tener que vivir con esa decisión. ¿Sí me explico? Vivimos con decisiones. Porque hay personas que toda su vida han tenido conflictos y toda su vida tienen conflictos porque no se deciden hacer nada. Por eso hay mucha gente que no se casa, porque siempre tuvo el conflicto si se iba a casar con ella o con la otra, con este o con el otro, y no se casó con nadie. Mucha gente dice, ¿y a dónde me voy a ir? ¿En qué voy a servir en la iglesia? ¿En la puerta o acá o acá? Y no terminan por servir en ningún lugar. Hay jóvenes que agarran como 10 carreras, pero ninguna terminan porque nunca tomaron una decisión. Conflicto. Tenemos conflictos diariamente. Y algo que nos dice la Biblia y nos enseña la palabra de Dios y las enseñanzas de nuestro amado Jesucristo son clarísimas en que tenemos nosotros conflictos. El ser humano está lleno de conflictos. De todo lo que Dios ha creado somos los seres, ¿verdad? Que somos tan complicados. Los ángeles no son tan complicados, los animales no son tan complicados. La naturaleza, por ejemplo, de un perro que conocemos, normalmente de un animalito, de un perrito, es la fidelidad y no se complica y es fiel al amo y punto y ya. Pero nosotros somos demasiado complicados. Hoy estamos en esta iglesia, mañana en otra, hoy en esta religión, mañana en otra religión, ¿verdad? Y cambiamos de pareja como si cambiáramos, no sé, de zapatos. Y tenemos tantos conflictos. Pero se terminan los conflictos cuando nosotros tomamos una decisión. Y aquí Saúl quiere matar a David, pero después llega Jonatán y le dice, padre, lo que vas a hacer está mal, es incorrecto. Y entonces él dice, tienes razón, hijo, no lo voy a hacer. Y juró Saúl, pero mira lo que sigue diciendo el versículo 7 al 10. Y llamó Jonatán a David y le declaró todas estas palabras, y él mismo trajo a David a Saúl y estuvo delante de él como antes. O sea, como Saúl le dice a Jonatán, tienes razón, hijo, no lo voy a matar, y te juro que no lo voy a matar. Hizo un compromiso, hizo un pacto que anteriormente había pactado Saúl, varias cosas, y las tuvo que cumplir. Pero en esta ocasión, ¿qué pasa aquí? Le dice, yo te juro que no lo voy a matar. Y entonces Jonatán dice, qué bueno, ya entendió mi papá. Ya tomó la decisión correcta ante su conflicto de matar o no matar a David. No lo va a matar. Y entonces el mismo Jonatán dice, David, ya no hay peligro, ya no hay problema. Mi papá ya no te va a matar. Y entonces está como antes David. Pero el versículo 6, mira lo que dice. Y escuchó Saúl la voz, versículo 8, perdón. Después hubo de nuevo guerra y salió David y peleó contra los filisteos y los hirió con gran estrago y huyeron delante de él. Ya habían pasado días, tal vez semanas o tal vez incluso meses, que David volvió con Saúl. Y Saúl, pues verdad, estaba en paz, tranquilo, pero volvió a escuchar Saúl que David había ganado otra batalla y que había despedazado a los filisteos. Y mira lo que pasó en el versículo 8. Estamos leyendo continuo, no me estoy saltando ningún verso. Después hubo de nuevo guerra y salió David y peleó contra los filisteos y los hirió con gran estrago y huyeron delante de él. Y el espíritu malo de parte de Adonai vino sobre Saúl. Aquí aclaramos nuevamente algo muy importante. No es que Dios haya mandado ese demonio. Cuando el Espíritu Santo se apartó de Saúl, fue presa fácil para los demonios que lo atormentaban constantemente a Saúl. ¿Sí estamos hasta aquí entendiendo, iglesia? Y entonces dice el versículo 9, y estando sentado en su casa, tenía una lanza a mano, o sea, o en su mano.
mientras David estaba tocando. ¿Te acuerdas que en los versículos 16, si no me equivoco, dice la Biblia que el Espíritu Santo se apartó de Saúl y entonces un espíritu malo vino a Saúl, un demonio lo empezó a atormentar. Y sus sirvientes o sus consejeros del rey le dijeron: rey, búscate a alguien que sepa tocar, que toque el arpa para que tengas alivio en tu alma, en tu espíritu. Y entonces encontraron que no había un mejor candidato que David. David todavía no había matado a Goliat. David no era aparentemente nadie famoso ni reconocido, pero el Espíritu Santo ya estaba sobre David porque ya había sido ungido como rey. ¿Hasta aquí vamos bien? Y entonces cuando lo presentan delante de Saúl, ¿verdad? Él empieza a tocar el arpa, y cuando venía ese espíritu malo, ese demonio sobre Saúl, tocaba David el arpa y se liberaba, se aplacaba ese demonio, se aliviaba el alma de Saúl. Por eso cuando venía, todavía hasta esta altura que estamos leyendo, venía ese demonio, David tocaba nuevamente el arpa. Y entonces, mira lo que pasó. Dice aquí en el versículo donde me quedé, 10. Y Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared, pero él se apartó delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared, y David huyó y escapó aquella noche. Qué conflicto tan grande dentro del ser de Saúl. Lo quiere matar, Jonatán habla con él, le dice: ya no lo voy a matar, pero después vuelve a escuchar la fama de David y dice: ahora sí, de esta no te escapas, David, y te voy a matar. Y rompió su pacto, rompió su promesa. En esta etapa de este tema quiero hablarte acerca de la decisión, pero quiero preguntarte esto: ¿por qué anteriormente, cuando David tocaba el arpa, Saúl tenía alivio, y por qué ahora ya no? Vino el espíritu malo sobre Saúl, se endemonió, para que me entiendas, en otras palabras, y David estaba tocando el arpa, pero ya no le causó ningún efecto. Ya no se tranquilizó, ya no se aplacó, ya no se liberó. ¿Acaso David había perdido la unción? ¿Qué piensas tú? ¿David habría perdido la unción? ¿Qué fue entonces lo que cambió? ¿Qué habrá cambiado? Si anteriormente, cuando Saúl venía ese demonio y lo oprimía, David tocaba el arpa y estaba en paz, estaba bien, ¿por qué ahora ya no? Incluso cuando David tocó, ¿verdad?, y estaba ahí el demonio, en ese momento tomó la lanza y ¡fum!, se la lanzó y lo quiso matar, obviamente, dice la Biblia. ¿Qué fue lo que cambió? Te estoy dando tiempo para que tú lo pienses y lo analices, pero como no tenemos mucho tiempo, te lo voy a contestar. ¿Qué cambió? Cuando David llegó por primera vez, o las primeras veces que tocaba el arpa, y tenía alivio Saúl de este demonio, Saúl, escúchalo bien, Saúl apreciaba a David y quería a David. Y dice la Biblia que incluso mandó mensajeros a la casa del padre de David, a Isaí, y le dijo: que tu hijo se quede en el palacio, porque ha hallado gracia delante de mis ojos. O sea, en otras palabras, me cae reteque bien tu hijo. Permite tú, como padre que tiene la autoridad sobre él, sobre el muchacho, porque tenía menos de 20 años, que él se quede conmigo, para que cuando me venga a atormentar este demonio, él toque el arpa y yo descanse y tenga alivio. ¿Qué cambió? Al principio Saúl apreciaba y quería a David, pero después, por la envidia, lo odió con todo su corazón, al grado de quererlo matar. Y esto nos enseña algo muy importante. Yo creo que también te ha pasado a ti. A mí me ha pasado que cuando a veces está extraordinariamente el servicio, la presencia de Dios está, la predicación es buena, en medio de la alabanza, ¿verdad?, hay un gozo, una alegría, y a veces uno no siente nada. ¿Te ha pasado alguna vez eso? Está la palabra y tú estás pensando en otras cosas, estás distraído, te da mucho sueño.
Y hay una palabra buena que Dios está dando, tal vez a través de la pastora o del pastor o de X predicador. Y a veces tú te sales igual o hasta peor, enojado, molesto o de malas y dices, ay, qué tanto calor hace en ese lugar o tanto frío hace en ese lugar. A mí me ha pasado. Yo le compartí a mi esposa porque ella me ayudó a hacer este tema y precisamente le digo, mira, ya me metí en un conflicto hablando del tema, ¿no? Que se llama el conflicto. Le digo, porque no sé cómo exactamente vaya esto y esto. Y Dios nos empezó a ayudar a entender esto. Y Dios me recordó algo que yo he vivido. No frecuentemente, pero lo he vivido. A veces he estado yo en el servicio y no he sentido nada, pero mi mente está en otro lado. Estoy molesto, estoy triste, estoy enojado y me doy cuenta de algo. No es la persona que está predicando, no es la iglesia en sí, es uno el que está mal y por eso no recibe. David seguía teniendo la misma unción o tal vez hasta más. Y él cuando tocaba el arpa, te aseguro que mucha gente podía ser libre. Pero Saúl no era libre. ¿Por qué? Porque Saúl odiaba a David, el instrumento que Dios estaba utilizando. Y esto nos lleva a profundizar algo más todavía. A veces no solo es el servicio, no solo es lo que se hace, que no recibimos nada. Aunque haya unción, aunque haya poder, aunque esté la presencia de Dios y el Espíritu de Dios en medio de la reunión, nosotros nos dormimos, pero no es la casa, no es el Espíritu Santo, no es que no haya unción, es que nosotros estamos dormidos, es que nosotros no queremos abrir nuestra mente y nuestro corazón a recibir lo que Dios tiene para nosotros. Pero también hay otra cosa, a veces nosotros odiamos al que está predicando. A veces nos cae mal la persona que está orando por nosotros. A veces el que está dirigiendo la alabanza dice, qué voz tan fea tiene. ¿Cómo lo pasaron a él si ni sabe tocar? Yo no sé si tú estés determinado a que todos o de todos podemos aprender. Yo no sé si tú estés determinado a aprender de un niño, aprender de esa persona que te sacó la lengua tal vez. Yo no sé si tú estés determinado a aprender de tu madre que no terminó la primaria y que tú ya vas a la universidad o vas a hacer tu maestría o tu doctorado, pero tal vez sabe lo que tú no sabes. ¿Estás determinado? ¿Estás determinado realmente a abrir tu corazón o a cerrarlo? Porque ella tomó una decisión y Saúl dijo, yo voy a matar a David. Y entonces yo creo que cuando David tocó el arpa hasta sintió más coraje contra él, más odio. Otra de las cosas, ¿por qué ya no funcionó la situación de que David tocaba el arpa y Saúl tenía alivio? Otro punto, quiero decirte, porque él se decidió, como ya te dije, a hacer el mal. Todos en algún momento de nuestra vida tenemos la decisión ante el conflicto para dónde nos vamos a hacer. Y viene a mi mente y a mi memoria lo que dice Génesis capítulo 4, no lo busques. Parecido. Dos hermanos, Abel y Caín. Caín y Abel. Los dos van a presentar ofrenda delante de Dios. Pero dice la Biblia que Dios mira con agrado la ofrenda de Abel porque dio lo mejor. Y que no miró con agrado la ofrenda de Caín. Entonces Caín decae en su semblante. Y Dios le pregunta, como si no lo supiera, pero le pregunta no por él, porque Dios lo sabe todo, sino le pregunta por Caín. Su respuesta le dice, Caín, ¿por qué ha decaído tu semblante? ¿Por qué te enojas? ¿Por qué le tienes envidia a tu hermano? De que yo miré su ofrenda con agrado y la tuya no. Y le dice esto, Dios con tanta sabiduría, si haces lo bueno, no serás exaltado. Y si haces lo malo, entonces, ¿qué va a pasar? Todo lo contrario. Le dice, pero mira, te digo algo, Dios conoce el futuro. ¿Es así o no es así? Sé que ya hay envidia en tu corazón en contra de tu hermano. Sé que ya hay odio en contra de tu hermano. Sé que estás en este momento recibiendo pensamientos de matar a tu hermano. Pero hoy te digo, Caín, que con todo y eso, tú tienes la decisión. Y te puedes enseñorear de esa mala decisión, de esos malos pensamientos y de ese mal deseo que tú tienes en tu corazón.
Y te puedes decidir amar a tu hermano en vez de odiarlo. Tú tienes la decisión ante el conflicto. Y sabemos todos los que hemos leído la Biblia qué es lo que decidió Caín. ¿Por qué ya no funcionó la música de David en contra de ese demonio que atormentaba a Saúl? Di conmigo fuerte, el tiempo. Di conmigo más fuerte, el tiempo. El tiempo es un factor muy, muy importante. Desde que él persiste, Saúl, en desobedecer a Dios, se aparta al Espíritu Santo, hasta este tiempo habían pasado años. 5, 6, 7 o más años. ¿Te puedes imaginar en todos esos años? Y te puedes preguntar algo: ¿Dios no le habrás dado la oportunidad a Saúl de arrepentirse? Y la respuesta es muchas veces. Sí, muchas veces. Él nunca se quiso arrepentir y nunca buscó la reconciliación genuina y verdadera con el Espíritu Santo. Y cuando tú y yo seguimos almacenando ese odio y ese odio y ese odio y ese odio en nuestro corazón, ¿sabes qué? Ese odio se va haciendo más grande, es un monstruo. Los demonios son monstruos. El odio es un monstruo, la envidia es un monstruo. Y entonces se hace más y más y más grande. Y aunque venga el más ungido de todo el mundo, porque en ese entonces, escúchalo bien, según los historiadores y los teólogos, David había inventado incluso instrumentos musicales. Era el mejor músico de todo el mundo. Era la persona más ungida de toda la tierra en ese momento. Y estaba al lado de Saúl. Y Saúl seguía endemoniado. Por eso tu esperanza muchas veces la pones sobre un apóstol, sobre un pastor. No, tu esperanza es: me arrepiento y tú me perdonas. Y si tú me perdonas, tú me liberas. Y si tú me liberas, entonces vivo la vida que tú has planeado para mí, Señor. Si se lo vas a dar, dáselo fuerte al Señor. Mira, hay personas que pueden estar con la persona más ungida. Judas estuvo con la persona más ungida, no de ese tiempo, sino de todos los tiempos, Jesucristo. ¿Y de qué le sirvió a él? De nada. Lo entregó con un beso hipócrita. Así lo entregó. Lo entregó. Pero Jesús lo amaba. Y Jesús le enseñó todo. Todo le enseñó a nuestro amado Jesús. Pero él nunca abrió su corazón. Nunca se quiso arrepentir. Nunca. Porque ya no sirve a veces la unción para gente. Se cauteriza la conciencia, ¿sabes eso? La conciencia es la que te dice: ¡hey, estás mal! Te dice a ti mismo. Tu propia conciencia te dice: ya no le pegues a tu esposa. Pero le sigues pegando, y un momento llega en que tu conciencia se volvió muda. Se cauterizó. Y hay gente que dice la Biblia, no lo digo yo, pero lo estamos viendo. Saliendo de aquí lo podemos ver. Dice: no solamente hace lo malo, sino se complace con los que hacen el mal. Y son inventores de males. Inventores de males. Hay personas que ya no saben qué grosería inventar para sacar su ira. ¿Sí los has visto? Hasta se traban. No, en serio, se traban. Y dicen tantas obscenidades, tantas tonterías, y quieren dar más. Pero dicen: ahora, ¿cuál? Ya es todo mi repertorio, manto. Inventores de males. Yo no sé, yo no estoy tan grande, ¿no? Pero yo no sé si las mismas groserías que hoy se dicen, tantas vulgaridades, eran las mismas de hace 50 años. Pero creo que han subido de tono algunas. ¿O no es así? Están inventando. ¿Qué quiero decirte con esto? El tiempo es un factor. Y algo que me ha enseñado Dios a través de mi hermana en sangre, me dice: perdona rápido, perdona rápido, perdona rápido. Dile al que está a tu lado: perdona rápido, perdona rápido, 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 rápido. Tenemos que perdonar rápido. No guardes más eso en tu corazón. Tú y yo, escúchalo bien, presta atención. Tú y yo no le vamos a ganar al diablo si hacemos a un lado a Jesús.
Tú y yo jamás le podremos ganar. Él es un ser que, aunque está derrotado, escúchalo bien, es un ser maligno, es un ser muy astuto, que tú y yo no le vamos a ganar, al menos que el Espíritu Santo esté con nosotros. Por eso dice la palabra que si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Ahí sí se aplica, pero mientras no. Y hay personas que dicen, no, tranquilo. ¿Has visto ese anuncio que le dice, ya nos vamos a casar? La viejita le dice al otro, no, es de teléfonos. Y le dice, tranquila mujer, todavía tenemos muchas cosas que hacer. Y ya están en el asilo, ya están viejitos. Hay personas que siguen así y no se casan, no deciden y ¿sabes qué? Pasa el tiempo y siguen almacenando odio en su corazón. Llega un momento en que aún la persona más ungida en esta tierra te puede ministrar y tú ya no sientes ni cosquillas. ¿Y sabes por qué ya no sientes nada? Porque el tiempo se te pasó. Y el tiempo es un factor muy importante. Perdona y recibirás las mejores o la mejor libertad que existe en esta tierra. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor Jesús? Ya voy finalizando. Quiero darte estos puntos solamente si tú estás interesado en vencer lo malo del conflicto. O sea, porque en el conflicto hay una batalla, hay una pelea entre hago lo malo o hago lo bueno, ¿verdad? Ese es el conflicto. ¿Cómo poder vencer lo malo? Decidiéndome por lo bueno. Es una decisión. Ese es el primer punto. El segundo punto es fundamental y ya lo has escuchado, solo lo voy a mencionar nuevamente y a recalcar, pero es fundamental. ¿Cómo puedo vencer lo malo? La Biblia dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Cómo puedo hacer eso? Con tu relación con Dios. Con tu relación con Dios. Ahora, en tu relación con Dios, ¿cómo inicia? Por las personas que no lo saben, ¿cómo inicia una relación con Dios? Primero, arrepintiéndote. Primero arrepintiéndote. ¿Y qué es arrepentirse, pastor? Es un cambio en nuestra manera de pensar, que nos lleva en un cambio en nuestra manera de sentir y en un cambio en nuestra manera de comportarnos y de actuar. ¿Qué es arrepentimiento? Es ponerle reversa a nuestra vida. Si tú has pensado irte al despeñadero, le pones reversa como un carro que tiene reversa y te echas para atrás. Eso es arrepentirse. Arrepentirse tiene varias características y una de ellas es el reconocimiento. Reconozco que estoy haciendo mal. El segundo es el dolor, porque cuando tú reconoces que hemos fallado o que has fallado, entonces hay un despertar en nuestra conciencia, un abrir de ojos en ese momento y decimos, ¿cómo es posible que yo haya pensado que he sido un buen padre cuando les he hecho tanto daño a mis hijos? Y entonces hay dolor, pero ese dolor es bueno porque te está llevando al arrepentimiento. Y la tercera característica del arrepentimiento es la renuncia. Entonces vuelvo a repetir. ¿Qué es arrepentimiento? Un cambio en nuestra manera de pensar. ¿Qué es arrepentimiento? Ponerle reversa a nuestra vida. ¿Qué es arrepentimiento? Una decisión. ¿Qué frutos tiene el arrepentimiento? Reconocimiento, dolor y renuncia. Reconocimiento, dolor y renuncia. ¿Tengo que arrepentirme para aceptar a Cristo? Sí, porque el Rey de Reyes no puede entrar a un corazón que no se ha arrepentido. Cuando tú y yo nos arrepentimos, no es que cambiemos nuestra vida como arte de magia, como una varita mágica y tenías 100 errores y todos esos errores desaparecieron. No, pero tú ya te decidiste a renunciar a lo malo y a aceptar a lo bueno. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es lo bueno? Jesús. Jesús es lo bueno. Y empiezas a tener una relación con Él. Cuando Él entra a tu vida, cuando Él entra a nuestra vida, Él hace algo inmediatamente. Y es esto: nuestro espíritu sin Dios estaba muerto. Cuando entra Jesucristo, nuestro espíritu, ¡pum!, resucita. Por eso Jesús dice, aun si los muertos creen en mí, resucitarán. Pero no estaba hablando de muertos físicamente, sino de muertos espiritualmente. Y dice, aún los muertos resucitarán. Y entonces cuando recibimos a Cristo, recibimos la vida misma. El Espíritu Santo se conecta a nuestro espíritu y empezamos nosotros a tener una vida diferente, una vida nueva. Y esa vida nueva se llama el nuevo nacimiento.
Cuando tenemos el nuevo nacimiento, y esa palabra, cuando Nicodemo va en San Juan capítulo 13 y le dice a Jesús que tengo que hacer para estar en tu reino, y Jesús le dice, tienes que nacer de nuevo. Y entonces Nicodemo, un maestro de la ley, dice, ¿cómo nacer de nuevo? Si yo ya soy muy viejo, ¿cómo voy a entrar por segunda vez al vientre de mi madre físicamente? Y le dice, no, Nicodemo, es espiritual. Tienes que nacer de nuevo. Esa palabra en el griego nuevo significa de arriba, significa el origen. Cuando nosotros nacemos de nuevo, nacemos de nuestro origen, porque nosotros venimos de arriba, no venimos de abajo. Estamos en esta tierra, pero no somos de esta tierra. Estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fuimos planeados y creados antes del polvo de la tierra en la mente de Dios. Y nosotros somos una parte de esta tierra, pero somos espirituales, porque Dios dice en su palabra que sopló sobre la nariz de Adán aliento de vida, ruach, su espíritu, y el hombre fue un ser viviente. En ese momento nuestro espíritu resucita, nacemos de nuevo. Y hay algo bien interesante aquí. Presta atención, por favor. ¿Cómo puedo yo vencer el conflicto? ¿Cómo puedo vencer el lado oscuro? ¿Cómo puedo vencer lo malo? Solo hay una cosa: la bondad es todo lo contrario a la maldad. ¿Quién tiene la bondad? ¿Tu papá, tu mamá, tu vecino, el presidente? ¿Quién? No hay nadie que la tenga excepto Dios. Dios es el único que tiene bondad. La bondad va a aplastar la maldad. La maldad produce que pequemos. El pecado no produce maldad solamente, sino que la maldad produce el pecado. Tú dices, pastor, tenía este conflicto con la vecina y adulteré. Me ganó la tentación. Es porque la maldad te ganó, porque hay poca bondad en ti. Ahora, escucha bien algo. La maldad Dios no la creó, pero la maldad existe por la ausencia de bondad. ¿Qué estoy diciendo en otras palabras? Para que no te me quedes viendo así con esos ojos tan pispiretos. No, esos ojos así como que ¿qué onda con eso, pastor? Dios no creó la maldad. Y no es el tema, pero Dios no creó la maldad. La maldad existe por la ausencia de bondad. Porque no hay bondad en el corazón del ser humano. ¿Y por qué no hay bondad? Porque no se obtiene en la tiendita de la esquina. Porque no se compra. Porque solo está en Dios la bondad. Y mientras tú no reconozcas y yo no reconozco, si nosotros no reconocemos que necesitamos urgentemente a Dios, aunque tú digas que eres cristiano, aunque yo diga que soy pastor, necesitamos todos los días a Dios en nuestro corazón para poder vencer esa maldad. Hasta en ese momento entonces no la recibiremos. Y me viene a mi mente muchas cosas que quiero decirte, pero las vamos a dejar para otro momento. ¿Cómo vencemos la maldad? ¿Cómo vencemos lo malo? Con nuestra relación con Dios, con la bondad, sintonizados con el Espíritu Santo en esa relación. Y escúchalo bien, en nuestra relación con Dios, nos da el poder para vencer las tentaciones. Jesucristo dijo esto y Él no es mentiroso, Él es verdad. Dijo, confía en mí, yo he vencido al mundo. En el mundo tendréis aflicción, pero confía en mí, yo he vencido al mundo. ¿Qué nos está diciendo en otras palabras? En otras palabras sencillas nos está diciendo, hey, yo abrí el camino. Como hombre, si se puede. Y fui tentado, pero lo vencí. Y yo estoy contigo y tú también lo vas a vencer. Si estamos agarrados de la mano de Dios. Quiero darte el último versículo para que, por favor, finalicemos. Hebreos capítulo 4, versículo 14. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, nuestro llamado. Versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades o de nuestros conflictos, sino uno que fue tentado en todo con nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro.
es la invitación? ¿Cuál es la invitación que Dios nos está haciendo a través de estos versículos? Jesús vino a la tierra como hombre. Dice, no tenemos un Dios que no sepa cómo es la tentación. No tenemos un Dios que sea indiferente a tus debilidades. No tenemos un Dios que no sabe lo que se siente ser tentado. Dios bajó aquí a esta tierra y fue tentado por toda clase de pecado, pero no cometió pecado. Él te va a ayudar. Acércate confiadamente ante el trono de la gracia para encontrar oportuno socorro. Y si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo.